histórico. En el virreinato, por decirlo, nosotros, Huánuco y Tarma, hemos formado parte de la intendencia del mismo nombre de Tarma, al lado de los otros partidos de Conchucos, de Cajatambo, de Guamalíes, en fin, de tal forma que en el virreinato, antes de la independencia, es esta nuestra vinculación política que hemos tenido formando parte de una misma organización territorial, en la que en alguna medida un intendente, si no mal recuerdo, de apellido Urrutia, ha generado una especie de desencuentros entre tarmeños, entre huanuqueños, a raíz de la construcción de un camino, de una carretera que pudiese conectar hacia el valle del Posuso, del Mayro, del Huancabamba, y se abrió toda una disputa por dónde emprender la conquista de estas selvas, por Tarma o por Huánuco. Creo que este es un primer vínculo, un primer lazo que nos ha estado uniendo en cierta desazón, porque nos ha generado un conflicto entre huanuqueños versus tarmeños. Encontramos otro momento muy pronunciado cuando se da el movimiento libertario de Huánuco en 1812. Como bien sabemos, los partidos de Huánuco, de Guamalíes, de los Panataguas, han encabezado y liderado un movimiento anticolonial y se infundieron los primeros gritos de libertad en la región central del Perú, junto con el movimiento de Juana Moreno en 1777. Y entonces el sofocamiento, el develamiento de esta insurrección doceañista proviene precisamente de Tarma, con las fuerzas represivas del intendente González Prada, que va a constituirse a Huánuco a sofocar, ¿no?, la rebelión de los huanuqueños en 1812, sobre todo en la memorable batalla de Arcopunco, de tal forma que aquí pues hay otro desencuentro entre huanuqueños y tarmeños. Creo yo, el punto central en que nos articula y nos hermana abrigando una sola causa, la causa de la libertad, es con la llegada de general Álvarez de Arenales a la región central, liderando la campaña del centro en su primer momento, cuando ya llega a Tarma y proclamando la independencia en Tarma el 28 de noviembre. Es que las ideas corren ya libertarias hacia Huánuco, y es en Huánuco el pueblo en que se reúne en un cabildo y logran designar comisionados para viajar a Tarma y poder entablar contacto con Arenales a efectos de pedirle que se constituya a Huánuco, a efectos de que también lidere la proclamación de la independencia del Perú en nuestra ciudad. Álvarez de Arenales, como se sabe, prosigue su camino y llega hacia Cerro de Pasco, en la que sostiene pues a la batalla de Pasco, y se logra develar a las fuerzas realistas. Es ahí, en este momento, en que surge una figura emblemática, ¿no?, la de Francisco Paula de Otero, que creo yo va a ser el hombre, el personaje que va a lograr articular a las fuerzas de Tarma como también a las fuerzas de Huánuco. Son las fuerzas vivas de Huánuco las que se van a plegar al ejército liderado por el jefe, por el intendente, por el comandante general de la región central, como había sido designado Otero, de tal forma que el pueblo huanuqueño provee no solamente víveres, abastece con animales, sino que también suma a sus hombres a través de las guerrillas, y ahí surge para nosotros la figura de Eduardo Lúcar, y por otro lado Ignacio Pavo, ¿no? Un hombre
de un papel relevante y trascendente en Huánuco, padre del general Mariano Ignacio Prado, y que ha tenido un papel altamente destacado en el movimiento libertario, al sumar a los hombres, a las guerrillas, en favor del ejército de Otero, que luego va a formar lo que se llama el batallón Huánuco, el primer cuerpo debidamente estructurado, con oficiales, con uniformes, el que le ha dado un soporte a las milicias. Creo yo, este encuentro entre Huánuco y Tarma se sintetiza, se resume en la figura de Paula de Otero, que ha tenido un papel preponderante al articular los esfuerzos, las voluntades, las acciones de Huánuco y de Tarma. Estas relaciones entre Huánuco y Tarma ha proseguido al ya haberse proclamado la independencia, cuando surgen a la vida, a la vida independiente, a la vida republicana, formando Huánuco el departamento de Tarma, luego se constituye el departamento de Huánuco y finalmente el departamento de Junín, en homenaje a la victoria de Junín. De tal forma que a grandes rasgos, estas son algunas de las intersecciones, algunos de los encuentros, de las coincidencias que se ha venido a dar en nuestra historia, en la proclamación de la independencia del Perú entre estos dos hermanos pueblos como son Huánuco y Tarma. Próximamente, el 15 de diciembre, nuestra heroica, noble y leal ciudad de Huánuco estará también celebrando el bicentenario de la proclamación de la independencia del Perú en nuestra ciudad. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Eliseo. Acto seguido, le vamos a ceder la palabra a la doctora Carmen Maqueoy. Bueno, en realidad ella no necesita mayor presentación. Es muy conocida, es una investigadora notable, ha publicado tantos libros. Me voy a permitir mencionar algunos títulos tuyos, Carmen. Ella ha publicado La Utopía Republicana, ha publicado también Guerreros Civilizadores, es otro libro, ha publicado La Guerra Maldita, Soldados de la República, y luego Perú entre lo cotidiano y la historia. Para nosotros es un privilegio, es muy agradable contar con la presencia de Carmen esta tarde. Sin mayor preámbulo, le cedemos la palabra a Carmen. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Realmente me siento muy feliz de estar en esta fecha tan importante para Tarma, estar con este grupo de colegas, ¿no? Y celebrarla. Yo creo que es momento de rescatar esta historia regional, que justamente en vísperas de la independencia de Lima, está floreciendo, ¿no? Estamos viendo este tipo de celebraciones a lo largo de todo el Perú. He estado en Barranca, he estado en Huamanga, he estado en Huacho, ¿no? Digamos que todos se independizaban menos Lima. Y por esas paradojas que tiene nuestra historia, a la que vamos a celebrar es a la que llegó la última a la fiesta, digamos, ¿no? Entonces es digamos, una paradoja que la historia regional está mostrando, la importancia que va a tener el proceso a nivel nacional, ¿no? Cuando la palabra todavía, digamos, no está en las cabezas, ¿no? Porque la independencia es de Tarma, la independencia es de Barranca, la independencia se van independizando, pero yo creo que nos está trazando este camino, ¿no? Entonces, en el que finalmente Lima, como centro del poderío, del símbolo, de la fuerza militar, probablemente es la última que está cercada ya, finalmente cercada. San Martín logra con esta estrategia, que es una estrategia muy interesante de la que voy a comentar, que básicamente tiene dos modos de entender la guerra en el Perú. Una es la guerra de opinión, que es la que plantea O'Higgins, ¿no? Que dice que la independencia en el Perú va a ser una independencia más de opinión, sobre todo en el caso de Lima, ¿no? Y habría que explicarse por qué no se va a tomar Lima sangre y fuego.
¿no? Es un centro simbólico, ha sido una sede de gobierno virreinal, ¿no? Que tiene todo una connotación muy poderosa en el imaginario de todos los hispanoamericanos, digamos, de todos los españoles americanos. Entonces, tomar Lima es todo un desafío, ¿no? Entonces, cercarla es probablemente, y hacer esta guerra de opinión en la que poco a poco vas ganando la opinión, como ocurre finalmente. Pero la otra estrategia, que es la que vamos a discutir hoy, es la estrategia revolucionaria, ¿no? Es la estrategia, probablemente, que es la estrategia de atenazar al ejército realista, o sea, de dividirlo, ¿no? Y al dividirlo, crear, digamos, crear un frente alternativo para que San Martín pueda operar en la costa, ¿no? Entonces hay que pensar, pues, que San Martín es un gran estratega militar, ¿no? Que viene de un entrenamiento en Europa, viene de un entrenamiento de cruzar los Andes, ha liberado a Chile, viene con una trayectoria y una estrategia político-militar muy importante. Y tiene este aliado, que como ha sido mencionado por mi predecesor, Francisco de Paula Otero, ¿no? Que es un personaje que también entiende muy bien la estrategia político-militar y la aplica, ¿no? Entonces, un poco el florecimiento de la historia regional, esta estrategia revolucionaria, ¿no? Esta estrategia de guerra, digamos, dura, va a crear un escenario interesantísimo en Tarma, ¿no? Que es el escenario que Gustavo ha trabajado muy bien, en una situación en que Lima va perdiendo la hegemonía, ¿no? Lima ya deja de ser, como dice muy bien Harris, ¿no? En uno de los discursos que dan, ¿no? Porque Lima también está haciendo su propio juego, y eso es lo importante, que hay que también entender que dentro de todas estas opciones que se dan a lo largo y ancho del Perú, Lima es un jugador más, Lima es una región más, y así como Tarma tiene todo un antecedente de 1812, de movilizaciones, ¿no? de capacidad de colectar recursos, ¿no? De establecer, digamos, una suerte de militarización, por lo que también ha sido un fuerte militar. Lima tiene un juego de poder, de preservar su hegemonía simbólica, sede de gobierno, ¿no? Entonces eso se ve claramente en este documento Lima Justificada, que es una especie de declaración de principios cuando se produce el derrocamiento de Monteagudo y posteriormente del protectorado, ¿no? Entonces, en este momento Lima está a la baja, ¿no? Lima está cercada, Lima está con peste, entonces hay un empoderamiento. Hay un empoderamiento de otras regiones, de otras localidades, de otros centros, ¿no? Estaba viendo que ocurre lo mismo con Barranca y ocurre lo mismo con Huamanga. Entonces van empoderándose, o sea, van logrando un posicionamiento político-militar inédito, ¿no? Y eso permite un juego político novedoso, ¿no? Que no ha sido incorporado. Nos hemos quedado como congelados con el cuadro de Lepiani, ¿no? Nos hemos quedado como congelados con esa declaración un poco romántica, ¿no? Y hemos perdido de vista la riqueza de nuestra independencia, ¿no? Que es una independencia que es como un caleidoscopio, ¿no? Es como un gran rompecabezas, ¿no? Que estamos ahora, que ha florecido la historia regional y que están habiendo preguntas importantísimas que se van resolviendo, ¿no? Las plataformas político-militares, cómo se arma el Estado en medio de la guerra, ¿no? Yo creo que ese es un gran logro de la historiografía, por parches, como dice Jorge Mayer, ¿no? Es un Estado que se va armando por parches. Entonces estamos viendo la independencia en una complejidad que no se puede reducir al cuadro. O sea, qué mala suerte que se pintó ese cuadro, porque nos ha tenido como detrás de un espejismo, y a la frase la independencia concedida, ¿no? Entonces son como dos simplificaciones de una realidad
compleja, con un montón de agencia, con una capacidad de juego político, militar, ¿no? Con unas habilidades de estrategia realmente notables, ¿no? Entonces se ve la independencia como una gesta, ¿no? Como una gesta donde, como ha mencionado Eliseo, hay patriotismo, pero también hay intereses en juego, hay colisión de intereses, ¿no? Entonces, yo creo que esta etapa es verdaderamente revolucionaria, ¿no? La etapa que estamos analizando ahora, y es una etapa de creación de identidad, ¿no? De identidad como batallones, ¿no? Yo que he estado trabajando la historia militar, ¿no? Esta dignidad que te da pertenecer a un batallón, que tiene un nombre, ¿no? Que tiene una historia, ¿no? Y se van formando, ¿no? Estos batallones, acá por ejemplo, se habla de esta división de retaguardia, compañía de cazadores a caballo de Tarma, ¿no? Que tiene 8 sargentos, 2 tambores, 2 trompetas, 16 cabos, o sea, se institucionalizan estos pequeños ejércitos locales, ¿no? Entonces yo creo que eso le da una fuerza, una dignidad, un contenido, ¿no? Como muy bien dice Gustavo, una búsqueda de una soberanía que es inédita, ¿no? Que es un momento inédito y es increíble cómo no ha sido agregado o no ha sido incorporado a la gran narrativa nacional, ¿no? Que se enriquecería de ver que la expedición libertadora va activando en su movimiento, va activando focos y los activa de tal manera, ¿no? Que siempre, digamos, en el caso de Lima, que ha sido tan ninguneada, ¿no? Como el último bastión, como yo estaba un poco mencionando al final, al principio de mi ponencia, pero ahí se define la opción republicana en Lima, ¿no? Porque también se da una discusión política desde la abeja, ¿no? Se da una discusión política en la cual hay una serie de conceptos nuevos que se comienzan a utilizar, es la utilización de Thomas Paine, es la utilización del republicanismo más radical para tratar de deshacerse de esa opción de monarquía constitucional que no les interesa, ¿no? Porque seríamos excelentes vasallos, nunca ciudadanos. Entonces se crea también otra dinámica política en la cual, mientras que se está dando una guerra revolucionaria en un lado, se está dando una disputa, digamos, por el modelo político que tiene que seguir el Perú, ¿no? Entonces cada cual, yo creo que está haciendo su trabajo en esta, como digo yo, esta gran gesta, en esta gran saga, ¿no? Lo que me parece importante para el caso de Tarma es la construcción del Estado en medio de la guerra. O sea, yo creo que eso realmente es notable, lo que ocurre, ¿no? Se crea, digamos, la cadena de mando, se redefine incluso la geopolítica, el territorio, se da una reconceptualización del lenguaje, ¿no? Todo es muy acelerado, ¿no? El tiempo histórico es intenso y es acelerado. Y lo que es interesante es que bajo la égida de Francisco de Pablo Otero, pero con la colaboración de toda una población en armas, Tarma redefine, digamos, su destino, ¿no? Su identidad, su lenguaje patriótico, ¿no? Entonces es como un ejemplo, ¿no? De un pequeño estado, ¿no? Que se va formando, ¿no? Y es interesante lo que hay todo un protocolo, una cadena de poder, un ritual, ¿no? Es interesante este tema de la ritualización, ¿no? Porque se está dando todo en simultáneo, es como que hay una mente o un conjunto de mentes que están viendo todo lo que se debe hacer para construir Estado en medio de la guerra, ¿no? Porque, digamos, si seguimos el modelo de Tilly, podríamos decir de que acá se está construyendo un Estado, un pequeño mini-Estado, una república, ¿no? Una pequeña república, ¿no? Estaba pensando yo en las republiquetas altoperuanas, ¿no? Probablemente ahí hay un modelo, ¿no? De cómo construir una república soberana, ¿no? Y que incluso tiene toda esta pretensión de liberar a Lima, ¿no? Yo creo que esa parte es realmente extraordinaria, ¿no? El empoderamiento que puede existir
en una localidad más bien marginal, periférica, ¿no? Que ha sido una zona militar, ¿no? Digamos, una suerte de fuerte, y que ahora la guerra la reposiciona y le da una suerte de identidad y un sentido de superioridad que siente de que puede ir a Lima y liberarla, ¿no? Entonces, en esta suerte de historia contrafáctica, ¿qué hubiera pasado si eso ocurría? ¿No? Si realmente la independencia del Perú se hubiera producido porque los tarmeños independizaban a Lima. No hubiéramos tenido, digamos, una historia interesantísima, ¿no? Entonces, lo que vemos en este proceso es un cambio de régimen que se produce de una manera, digamos, muy acelerada, y el freno, ¿no? Lo que para Lima yo llamo la independencia controlada, en el caso de la negociación que tiene San Martín con las élites, y para el caso de Tarma es el peligro de que Tarma se convierta pues en un mal ejemplo, ¿no? Entonces este frenazo que parte, digamos, de un análisis de una situación que se está escapando se les está escapando de las manos, ¿no? Pero que está mostrando al mismo tiempo una capacidad de ejercer tu soberanía, de ejercer, digamos, ya el monopolio de la violencia, ya el Estado lo ha perdido, el Estado está implosionando, eso es lo interesante también, ¿no? Que hay una implosión en cámara lenta del Estado, ¿no? De este Estado colonial, si lo que llamar virreinal, ¿no? Está implosionando. Y al implosionar el Estado hay una suerte de nuevo reparto del poder, ¿no? Entonces ahí se van a erigir otros actores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Barranca, ¿no? Ayer estaba viendo Vidal, ¿no? Vidal organizando, levantando los recursos, ¿no? Creando poder local, ¿no? Entonces yo creo que Tarma es otro muy buen ejemplo de un proceso muy parecido, ¿no? De una suerte de descentralización, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la historia del Perú a lo largo del siglo XIX? O sea, son procesos, digamos, en que, por ejemplo, en el caso de la ocupación, y estaba pensando en la mañana de una charla sobre la ocupación del Perú, y es este esquema que trae Chile, que es un esquema de crear poder local. O sea, el éxito de la ocupación peruana es porque no solamente hay un poder militar, sino que el ejército chileno, en la medida que avanza, va poniendo un jefe político militar. Estaba viendo el ejemplo que muestra Gustavo, alguien que se encarga del correo, alguien que está a cargo de las comunicaciones, la iglesia, cuál es el papel de la iglesia. Entonces, la concepción total de lo que tienes que hacer para poder ir, digamos, cooptando espacios, ¿no? Y yo creo que ese modelo que para mí es un modelo fascinante del Estado chileno, que de alguna manera es un Estado subsidiario, ¿no? Que se clona. No sé por qué cuando leía todo el proceso que tiene Tarma, que va llevando, digamos, a la consolidación de una suerte de nuevo régimen con nuevas autoridades, es muy parecido, ¿no? Es, digamos, una construcción estatal innovadora, nueva y revolucionaria, ¿no? Entonces, lo que me parece fascinante son los aspectos organizativos, ¿no? Cómo en este espacio, en este tiempo tan pequeño, en el que el tiempo, digamos, se acelera, y tú tienes una capacidad, una autonomía, ¿no? Porque el poder central está cayendo, y se puede hacer tanto en Tarma. O sea, no solamente es declarar tu independencia, pero al mismo tiempo proponerte que tú puedes independizar a lo que ha sido el centro del poder virreinal, ¿no? Con el nombramiento de alcaldes, ¿no? Con la construcción, digamos, de este estado por parches, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que hay que recuperar, y no sé por qué se me vino también a la mente este modelo de Gabriela Chiaramonti, ¿no? De caudillo pueblo, de cómo se va creando estas suertes de soberanías locales,
¿no? Y que este es un antecedente de lo que más adelante va a ocurrir durante el siglo XIX en la guerra entre los caudillos, ¿no? Que es un poco ir creando poder local, encaramarte sobre esa plataforma y lentamente ir avanzando, ¿no? En esta guerra entre caudillos en las que los, digamos, se va uniendo, las localidades se van uniendo en la guerra. Yo creo que ahí aparece, digamos, este modelo que lo podríamos analizar con más detenimiento. Y un poco estaba pensando también que es un modelo del campo a la ciudad, ¿no? Si hubiera triunfado, digamos, esta independencia desde Tarma, hubiera sido del campo a la ciudad de Lima en un proceso independentista totalmente nuevo, totalmente innovador, ¿no? Y acá un poco para terminar, esta idea de que mientras que está ocurriendo esta experimentación, que es muy novedosa, ¿no? Porque es digamos, es un modelo político militar, ¿no? Revolucionario, ¿no? En el cual ya crea temor, o sea, crea temor que esto, que ha sido un arma de presión contra el ejército español, se les escape de las manos. O sea, esto se les está escapando de las manos, ¿no? Mientras Tarma está experimentando esto, en Lima se está dando una guerra de opinión, ¿no? Es una guerra en la cual no se están dando ese tipo digamos, de planeamiento de tipo estatal, ¿no? De tipo territorial, de tipo de expansión de tu hegemonía. Entonces nos quedamos en la guerra de las palabras, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Es una suerte de virtualización de la política, ¿no? Entonces cómo también la independencia va modelando estilos de hacer política, ¿no? Mientras que la política, digamos, tarmeña es una política del todo por el todo, ¿no? En el cual impones formas novedosas, estableces una nueva división del poder territorial. Lima se queda en el discurso, ¿no? Lima se queda en la guerra de opinión, Lima se queda en la intriga, Lima se queda en las redes de espionaje, Lima se queda en la conspiración. Oh, novedad, estamos igual, ¿no? Entonces, ¿cómo te va modelando? Y eso es lo interesante, y acá termino, cómo te va modelando digamos, tu posición o tu región o el juego que te tocó jugar, cómo va a modelar tu futuro político, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido Lima quedará atrapada en esta parte discursiva, ¿no? Porque fue lo que San Martín se propuso en el momento que decide que la parte más revolucionaria, la parte más radical se va a ir a la sierra y que para Lima lo que va a haber es, digamos, cercarla y tratar de presionarla hasta que finalmente caiga en una guerra de opinión, ¿no? Y cómo esa guerra de opinión, y aquí termino, que él plantea para derrocar al virrey, que es al final lo derroca la Serna con una guerra de opinión. O sea, la Serna se va. O sea, yo siempre pregunto, ¿qué hubiera pasado si la Serna dice no me voy? O sea, yo acá me quedo y a mí no me van a sacar con una guerra de palabras, ¿no? Que es básicamente lo que ocurre. Y se queda, y se queda peleándola. Esa misma guerra de opinión que él digamos, establece para deshacerse de su enemigo, de la Serna, es la guerra de opinión que termina con el protectorado, ¿no? Es la guerra de opinión que termina con Monteagudo I, en el que se le acusa de todo, se le hace un juicio, digamos, de 24 horas, ¿no? Una especie de juicio de residencia. Y Monteagudo, que es un político, digamos, profesional, que se ha formado en la Revolución, cuando escribe las memorias de los principios que seguí, dice, a mí me derrocó una guerra de las palabras. a mí, digamos, esto no tiene ningún sentido. Acá me acusaron de ser un inmoral. O sea, es el primero que digamos, político, en el que se le hace esta suerte de lo que hacemos nosotros, como vacancia por incapacidad moral.
O sea, lo que se hace con Monteagudo es decir de que es un hombre que es un seductor, de que tiene pues una suerte de inmoralidad estructural, ¿no? Y entonces, qué cosa responde Monteagudo? Es mi vida privada, ¿no? Y mi vida privada no tiene nada que ver digamos, con mis capacidades como político, ¿no? Entonces, cómo ciertas tendencias van a ser, digamos, establecidas muy temprano en la cultura política peruana, ¿no? Y así como Tarma, digamos, se convierte en una ciudad revolucionaria, una ciudad en que decide, digamos, a través de la guerrilla, a través de la subversión, Lima se queda atrapada en esa suerte, como llamo yo, Lima espectral, ¿no? Lima como imagen, Lima como simulacro, Lima como simulación, que la acompañará a lo largo de prácticamente toda su historia, ¿no? Entonces son ciertas reflexiones de alguien que no es experta en Tarma, pero quiere, digamos, brindar una suerte de visión comparativa, ¿no? Y de esta necesidad que tenemos justamente en este momento de volver a esta historia regional para mostrarnos cuán compleja y cuán diversa ha sido nuestra independencia, y algo que debemos abrazar y algo que debemos celebrar y que probablemente más adelante se convertirá en un gran laboratorio historiográfico, ¿no? Para seguir explorando lo que somos y a dónde vamos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por tu intervención, Carmen. En efecto, si algo nos está mostrando el Bicentenario es la riqueza de los estudios sobre la guerra en la región, ¿no? Y realmente el inicio con la presencia de la Expedición Libertadora, todo el territorio peruano se sacude, ¿no? Y se produce lo que Carmen ha señalado, esa simultaneidad de eventos políticos, sociales, militares, que nos permiten ahora explicar en toda su complejidad el proceso separatista. Enseguida le cedemos la palabra a la doctora Cristina Maceo. La doctora Cristina Maceo es historiadora, es doctora por la Universidad Católica, doctora en historia, es especialista en historia económica. Ella tiene una vasta lista de publicaciones. Me voy a permitir leer algunos títulos. Ella ha publicado, por ejemplo, Gremios mercantiles en la Guerra de la Independencia, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y el Banco Central de Reserva. También ha publicado la financiación de la guerra durante el protectorado y la guerra de la Confederación, que está próxima a publicarse. También ha publicado Pagando por la guerra, comercio y finanzas entre la independencia y la Confederación, el año 2008. Bueno, sin más preámbulos, le cedemos la palabra a Cristina. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a la Municipalidad de Tarma por la invitación y yo quisiera pedir, por favor, si me puedes habilitar compartir pantalla, porque para ajustarme al tiempo he tratado de reducir lo máximo mi exposición y bueno, una forma es mostrar, hacerlo a través de un PowerPoint. ¿Me tienes que indicar cómo hacerlo, por favor?
Sí, Perdón, enseguida te van ya a puedo compartir. facilitar, Cristina, para que compartas pantalla. Bueno, podría ir comenzando a comentar para no distraernos demasiado y no dejar pasar mucho tiempo. Y quería comentar que, claro, cuando se pregunta a alguna persona cuál es la fecha de la independencia del Perú, se suele decir 28 de julio de 1821, ¿no? Sin tener en cuenta que justamente el proceso que se inició mucho antes, principalmente en 1820, fue de gran importancia por los acontecimientos que se sucedieron entre la expedición que sale de Valparaíso y desembarca en Huacho. Y evidentemente las conmemoraciones que se están haciendo con respecto a todo a los 200 años y que hemos comenzado con el año 20, nos permiten, ¿no? Es una oportunidad de conocer los procesos gracias a las investigaciones que se están realizando y como muy bien dijo Carmen y tú también has dicho, desde las regiones, ¿no? Es decir, es una riqueza muy grande que estamos viendo de los trabajos, uno de los cuales es el tuyo, Gustavo, sobre la independencia de Tarma, que me parece que es uno de los trabajos más, digamos, mejor preparados, por lo menos para conocer cómo es este proceso en Tarma. Y es el que justamente nos permite conocer desde dónde, ¿no? O sea, desde una de las regiones cómo se dio. Entonces, en esta comunicación mi interés es hablar un poco de los acontecimientos que derivaron en esta campaña, digamos, en esta independencia, cómo se va a construir esta independencia, y en paralelo ver también las situaciones que se vieron en Lima con el ingreso de San Martín a esta ciudad y que dieron lugar al estancamiento de la guerra, ¿no? De la guerra en la sierra y cómo esto, cuáles fueron sus consecuencias. Simplemente yo quería compartir para poner algunas imágenes y los mapas, pero si no se puede, sigo conversando. En el año, tú me dirás si es factible o sigo con mi exposición. Bueno, perfecto. Entonces voy a ir viendo un poco, como decía, que el año 20 fue clave porque evidentemente se dieron una serie de acontecimientos desde digamos, desde el desembarco en la bahía de Paracas, luego hasta la proclamación prácticamente de la independencia de Trujillo a lo largo de toda esta parte del 20, los acontecimientos fueron demasiado precipitados, ¿no? Lord Cochrane había apresado en el Callao la famosa fragata Esmeralda, San Martín ocupaba el puerto de Huacho, luego se iba a Guaura, donde justamente establece el cuartel general. Arenales avanza por la sierra, Guayaquil también se declara independiente el 9 de octubre, e incluso, bueno, a esto se adhiere la causa patriótica del marqués de Torre Tagle como intendente de Trujillo. Y como corolario de todo esto, tenemos que el batallón realista de Numancia se va a pasar a las filas del general Alvarado. O sea que no podrían haber sido más halagüeñas las noticias de esta primera etapa de la guerra. Entonces, en el marco de todo esto, tenemos la independencia de Tarma en el año 20, ¿no? Que es el tema, digamos que la conmemoración que nos convoca esta noche, ¿no? Viendo un poco el mapa,
vemos que Tarma se encuentra en el centro neurálgico del territorio peruano, es muy rica en diversos pisos ecológicos, en la producción de ganado, en recursos naturales, y justamente como tú habías comentado, yo también lo había puesto, que Raimondi la define como la perla de los Andes, ¿no? Justamente por su clima y por la explotación de productos tanto de las zonas frías como también de la ceja de selva. Entonces, a medida que, digamos, se va dando la campaña, digamos, la primera campaña de Álvarez de Arenales, yo voy a mostrar después un mapa, justamente esto está muy bien detallado, muy bien documentado por el trabajo de Gustavo Montoya. Evidentemente, él nos explica cómo fue la participación de los grupos populares, cómo se da toda la militarización de la región, cómo se organizan las guerrillas y todo, ¿no? Que evidentemente dan apoyo logístico y también de guerra al ejército de Arenales. Pero esta declaración, evidentemente, también lo que han dicho mis antecesores, que es el gobernador Otero el que va a participar en todo esto y va a declarar la independencia, y que esto termina siendo un acto político controlado evidentemente por la élite criolla, que irá de alguna manera incorporando otro actor social como es la plebe indígena, y que de alguna forma también sus reivindicaciones van a ser, como la supresión del tributo va a ser indicado en el acto de la proclamación. ¿Cuál era el objetivo de llevar la campaña? Algo ya comentó Carmen, pero evidentemente hay un objetivo militar que es concurrir a las operaciones del grueso del ejército, y hay un objetivo político, ¿no? Provocar la insurrección del interior del país, con lo cual va a producirse mediante la organización de las guerrillas, ¿no? Que es lo que se está viendo en los trabajos que ustedes están haciendo, principalmente Gustavo, y que estos son los que van a colaborar con el ejército. Ahora, San Martín, evidentemente, su intención era contar con una extensa costa a su favor, mientras que con las campañas de Arenales se hacía que la Sierra Central y sus victorias, como va a llegar a serlas hasta Cerro de Pasco, van a acercar Lima, van a cortar el aprovisionamiento. Y su objetivo era justamente desestabilizar, así como Carmen comentaba que hay una guerra de opinión, también hay toda esta política propuesta por San Martín que quiere desarticular el ejército, es decir, lograr provocar mayor cantidad de desertores, ¿no? No quiere un enfrentamiento directo, eso está muy bien explicado en las proclamas o en las cartas que le manda O'Higgins, ¿no? Y esto es una de las cosas importantes que él es lo que pretende, ¿no? Y bueno, avanza, digamos que ni bien él desembarca en Paracas, una de las, justamente la campaña de Álvarez de Arenales inicia por Arica, y ahí él, a medida que va avanzando, va declarando, ¿no? La independencia en las distintas ciudades: Huamanga el 1 de noviembre, Huancayo el 20 de noviembre, Jauja el 22, hasta llegar a Tarma. Y la expedición va a culminar de manera muy exitosa el 6 de diciembre de 1820 con la victoria en Cerro de Pasco. Como decíamos antes, el que se va a unir en Tarma es Francisco de Paula Otero. Él había nacido en Jujuy, pero se casa en el año 1817 con Petronila Aleveila, que era Sotelo, que era una dama muy rica, de familia muy rica, perteneciente a Tarma. Y él va a ser uno justamente de los apoyos fundamentales a Álvarez de Arenales. El problema es que, y esto lo dice también Gustavo, justamente lo que se va a ver es que un mes después de haber sido tomado, es decir, después de la victoria en Cerro de Pasco,
la ciudad, o sea, en este caso, Tarma va a ser escenario de un enfrentamiento entre patriotas y realistas, porque va a ser ocupada por Ricafort. Esto es en diciembre de 1820 y va a llevar una campaña atroz de excesiva crueldad, una campaña punitiva para, digamos, para escarmentar a la población, ¿no? Es decir, ustedes hicieron esto y esto es lo que les toca. Y este acto dio lugar a que la defensa de la región al final quedara en las manos de las fuerzas militares comandadas por Otero, por también sus delegados, y va a extender la influencia hasta Jauja, Huancayo y Yauricocha, ¿no? Que van a formar parte de la jurisdicción patriota de cuya capital va a ser la villa de Tarma. Aquí tenemos una imagen bien conocida que es la primera campaña, ¿no? Que sale desde Pisco y desde ahí va a Arica, a Ica, y después va subiendo por digamos, por la sierra hasta llegar a Tarma, ¿no? Y acá es en Cerro de Pasco donde justamente tiene su su victoria, y luego va a bajar nuevamente y va a llegar a Huaura, donde está el cuartel general. Ahora, ay, ¿qué pasó? ¿Ustedes pueden ver? Yo no puedo. A ver, he tocado algo que me ha salido esto, no sé qué es esto que me ha salido. Pueden ustedes, ahí está. Bueno, se abren determinadas cosas en la... Bueno, cuando se da esta nueva intervención de los españoles en Tarma y en toda la costa, en toda la sierra, evidentemente ahí San Martín decide hacer frente a estas atrocidades de Ricafort y decide enviar una segunda campaña. Una campaña que, por supuesto, va a ser dirigida también por Arenales y que incluso, bueno, hay una proclama que manda San Martín al pueblo de Tarma, mucho más larga. Yo puse simplemente una frase que dice: vuestros destinos es escarmentar por segunda vez a los opresores de la sierra. El tema es que en esta segunda campaña en la sierra es cuando se suceden una serie de acontecimientos que marcan prácticamente el cambio de estrategia respecto a cómo seguir la guerra. Tenemos que pensar que desde el 20, esto es en abril del 21, pero desde el 20 que, digamos, estamos frente al periodo conocido como trienio liberal, cuando se da la rebelión de Riego y se detiene el envío de los esfuerzos españoles a América. Se restauran las Cortes, y en las Cortes hay una facción que estaba muy interesada en tomar la vía de la negociación. No todos estaban de acuerdo con mantener la guerra porque había sido muy cara para España. Y en ese contexto es que se da la primera negociación en Miraflores, que evidentemente fracasa, pero que se da a pocos días del desembarco de San Martín, o sea que se da en el año 20, y el virrey Pezuela recibe órdenes de esperar las negociaciones de paz que iban a tratar de convencer a los insurgentes que la Constitución cumplía con los requisitos que ellos demandaban. Bueno, se firma un armisticio. Al final, esto no va, estas conferencias van a fracasar. Evidentemente, como sabemos, San Martín no va bajo ningún concepto a aceptar la Constitución. Pezuela no va a aceptar los términos del general. Pero de todas maneras, lo que hay es Abriao está prácticamente llegando al año siguiente, en el 21, digamos que ya tenía que esperar a que se iniciaran estas negociaciones de paz, y hay un ambiente de acercamiento a tal punto que incluso se da la decisión de terminar con la guerra a muerte con Bolívar. Es decir, ahí también se firma un armisticio y como que hay un stand-by en cuanto a la guerra. Bueno,
Pezuela es destituido en el enero del 21, esto es en marzo, o sea que ya en enero Pezuela es destituido y lo reemplaza La Serna, y prácticamente las relaciones van a cambiar radicalmente, ¿no? Es decir, ya las relaciones de la guerra van a ser diferentes, ¿no? Al mismo tiempo se plantean que hay que mantener las guerrillas en las inmediaciones de Lima y, claro, controlando el mar y cercando Lima, la idea era tratar de amenazar, como decía Carmen, a Lima, ¿no? Incluso se manda a Miller a los puertos intermedios de Tacna. La segunda campaña también sale desde Huaura, pasa por Ollón, en donde ahí va a mantenerse un tiempo para aclimatar a sus soldados. Cerro de Pasco llega a Tarma y luego a Jauja, y el regreso lo hace por otra zona. Entonces, ¿qué sucede? En esta segunda campaña de Arenales, mientras se está dando esta segunda campaña de Arenales, es cuando se firma el armisticio de Punchauca. Es decir, se dan estas conversaciones entre La Serna y San Martín, se firma el armisticio y se interrumpe el curso de las operaciones en la sierra. El armisticio es del 23 de mayo, se prolonga hasta fin de mes, y en ese tiempo, bueno, Arenales, que está ya en la sierra, está reponiendo el ejército y tratando de que ya esté en condiciones para marchar y seguir adelante. ¿Qué pasa en Lima? Bueno, Lima está, como alguna vez escribí, en la agonía total. Lima, los realistas se disponían a evacuar la capital para trasladarse a la sierra, se imponen fuertes contribuciones al comercio, a los propietarios, al consulado, al cabildo. Se secuestran alhajas de plata, incluso se llevan prácticamente toda la artillería y el grueso del parque, ¿no? Entonces hay lo que yo he investigado, que es esta segunda campaña escrita por el hijo del general Arenales y que fue publicada en 1832, que es él explica incluso, hay una parte muy interesante porque explica cómo, es decir, da los precios o sea, la inflación que existía, no lograban tener provisiones y eran carísimos, ¿no? Bueno, todo eso yo lo he suspendido, ¿no? Entonces, mientras se está dando digamos, situación en Lima y la firma, y bueno, y después que va a salir, digamos que una de las cosas que va a pasar es que, claro, Arenales está muy optimista porque él considera que el control de la sierra es fundamental y que, digamos, propone al general una serie de proyectos, y esto es lo que quiero comentar, ¿no? El primer proyecto es que el mismo general vaya con todo el ejército hacia la sierra. Ahí dice, con excepción de las guerrillas que tenían que seguir hostilizando, ¿no? Y que de esta forma se salvaría de la mortalidad de la costa. Había habido una serie de problemas de pestes que habían afectado al ejército, se iba a restablecer la salud de los mismos, y al mismo tiempo el hecho de estar San Martín, esto es lo que le propone Arenales, el hecho de estar San Martín en persona, con su presencia, de alguna forma iba a unir a los pueblos enteros alrededor del ejército, ¿no? Iba a inflamar, digamos, el espíritu público. Y la segunda propuesta es que él quiere marchar a la capital del Cusco, lo cual debía erigirse, digamos, muy rápido, debido a que él pensaba que en 3 semanas esto se solucionaba, ¿no? Y mientras tanto, también se pensaba que era necesario enviar algunos buques a los puertos de Arica, de Pisco y Arica, ¿no? Antes de 3 semanas, esto está escrito, es decir, es lo que le manda a San Martín, Arenales a San Martín.
Pero en el interín, o sea, de regreso, el 13 de julio, Arenales recibe la notificación de que Lima ha sido deshabitada, que la ocupación había sido muy pacífica, y en una carta adjunta, ¿no?, a esto, le recomienda no comprometer la división en un combate si no estaba en la completa seguridad de vencer. E incluso dice, si es necesario retirarse hacia el norte de Pasco o hacia Lima, o sea, tratar de hacerlo, pero no entrar en guerra. Entonces, tampoco especifica cuál es el camino por el cual va a ir el virrey y cuáles van a ser cuáles serán las fuerzas del virrey. Bueno, Arenales acepta la decisión y desiste de ir al encuentro porque estaba preparándose para enfrentarse a Canterac. Él tenía en esa oportunidad unos 4.300 hombres. No desconozco cuánto era lo que tenía Canterac, pero él se sentía como satisfecho, ¿no? Digamos, como capaz de llevar a cabo la guerra en la sierra. En las memorias del general Miller, que están incluidas también en la Biblioteca de Mayo, de donde yo he tomado la información de la segunda campaña de Arenales, dice: el virrey tuvo bastante fortuna en poder alcanzar el valle de Jauja, donde concentró sus fuerzas, al igual que Canterac y Caratalá, y no haber sido atacados por el general Arenales. Al final Arenales, bueno, pasa la cordillera, llega a las inmediaciones de Lima el 26 de julio y de este modo los patriotas prácticamente abandonan las provincias de las sierras y estas quedan en posesión de las realistas y en divisiones aisladas, digamos que también, bueno, y las guerrillas que son las que van a enfrentarse a todo esto. Esta situación es criticada, es cuestionada, ha sido criticada y cuestionada por muchos historiadores, que San Martín se equivocó y que de alguna forma él tenía que haber seguido la decisión de seguir la guerra en la sierra. Bueno, en el trabajo de Gustavo, justamente él explica que de esto, digamos, el avance de las fuerzas realistas había dado lugar a una guerra civil al enfrentar grupos sociales similares, ¿no? Es decir, grupos que tomaban una posición u otra y que incluso por cuestiones económicas se enfrentaban a los propietarios y que, digamos, aparte también explica muy bien cómo las fuerzas realistas se imponían una de las más violentas represiones en la región, ¿no? O sea que prácticamente la sierra queda en manos de las guerrillas tratando de controlar la situación. La proclama de San Martín es que de la única manera que podemos, digamos, o sea, San Martín no ha escrito nada con respecto a él no hace una síntesis de las campañas, él manda mucha información, todo lo que le está pasando al general Centeno en Chile, que le da la información de todo lo que va pasando, y son las proclamas a la gente de Lima, proclama al ejército español, proclama a los pueblos libres del Perú, proclama, ¿no? Y dentro de sus proclamas, justamente hay dos que me llaman la atención porque evidentemente él ahí dice que mientras Pezuela permaneció Pezuela, lo habían bloqueado y prácticamente el ejército enemigo se estaba disolviendo. Y que en 2 meses también él pensaba que se hubieran abierto las puertas de Lima y sin disparar un fusil. Pero que con la rebelión, de Asnapuquio y la colocación de la Serna, esto va a cambiar radicalmente las fuerzas en la guerra, ¿no? Él va a imponer una policía rigurosa y mucho despotismo, y tratando de contener la deserción que el ejército patriota había conseguido hasta ese momento. Y en la misma proclama dice, bueno, sin embargo, seguimos con la guerra de Zapa y todos los días ganamos terreno, ¿no? La guerra de Zapa es justamente esta de mandar información o tratar, la guerra de seducción también se llama, ¿no? Que la había aplicado en Chile. Bueno,
En la otra es una proclama hacia los departamentos libres del Perú, en donde él dice que en Punchauca pensé que el Perú iba a entrar en su propio destino y que las fuerzas de ambas partes servirían para conservarlo, pero al final terminaron por ser sustituidas por la certidumbre de la guerra. Entonces, en vano he querido ahorrar la sangre de ambos ejércitos, es decir, él dice que todo había sido infructuoso y por lo tanto no quedaba otro recurso que apelar a la bravura americana y decidir por la fuerza lo que ha podido transigirse por la razón. Bueno, ya para ir terminando, digamos que Arenales, él, con su experiencia y los triunfos alcanzados durante el año 20, consideraba que el dominio de la sierra era clave para el sostenimiento del ejército y de ahí enfrentarse a los españoles, a quienes tenía claramente bajo su control. Entonces, poseer Tarma le permitía controlar el centro del territorio y, como dijimos anteriormente, el centro de la provisión del ejército. San Martín, como también comentó Carmen, tenía otra visión. Es decir, para él, si bien percibía la importancia de controlar la sierra, la ocupación de Lima y el control del Callao le permitían posicionarse no solo ante el territorio virreinal, aparte era la capital del reino, sino también hacia afuera, porque evidentemente él constantemente está pidiendo pertrechos a Chile y tener el puerto, el gran puerto del Callao era fundamental. Aparte, una de las medidas que toma, y a mí me parece en el protectorado, y creo que eso hay que destacarlo, es el tema del comercio libre. Declara el comercio libre con todos los países y evidentemente esto incluso en una carta que también manda al general Centeno, dice que de esta manera, incentivando el comercio, iban a poder recuperar lo que Chile había pagado, porque la guerra la financia, ¿no? Y entonces esto era desestabilizar las fuerzas realistas. La sugerencia de Gustavo en el texto que hemos conversado, él dice que la alternativa era estas dos posiciones, era la idea de que San Martín, estando en Lima, quiso neutralizar, ¿no? Algo también comentó Carmen, la acción de las montoneras y guerrillas por el temor de estos grupos provocaban en la élite. Pero, y acá con esto ya termino, Jerónimo Espejo, que es uno de los biógrafos de la guerra, que es un militar que participó en la expedición libertadora, refiriéndose a la segunda campaña, que como les digo ha sido publicada en 1832 por el hijo del general Arenal, él sugiere que pudo haber sido la idea de fraccionar las divisiones para que el ejército español también lo hiciera y no enfrentarse a un ejército de casi 10.000 hombres, ¿no? Del virrey, ¿no? Entonces era como una estrategia que él pensaba que podía seguir, ¿no? Pero incluso se pregunta, ¿no? En sus miras estaba reducir la campaña a las guerrillas. Bueno, son conjeturas, cada uno, porque al fin de cuentas no sabemos bien, hay que seguir investigando. Lo concreto es que las campañas a las sierras, estas dos campañas a Tarma fueron de importancia capital porque marcó de alguna manera el espacio vital sobre el cual se desencadenaban las acciones militares, ¿no? Acciones que van a extenderse, lamentablemente, digamos, por 3 años más. Bueno, nada más. Muchas gracias. La figura de Jerónimo Espejo y como él a otros cronistas militares de la guerra, ¿no? Como Enrique Martínez, como el propio Álvarez de Arenales o Segundo Roca. Muchas gracias por tu participación, Cristina. Enseguida le
cedemos la palabra a Cristian Rodríguez Aldana. Cristian Rodríguez Aldana es un joven historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente él está realizando estudios de posgrado en el Brasil. Debo decir también que Cristian defendió una tesis extraordinaria para obtener su licenciatura en San Marcos, y esa tesis, que seguramente será publicada en forma de libro, se ocupa de la resistencia realista en el Callao, no solo en la figura de Rodil, sino en la significación política que tuvo el hecho que los castillos del Callao, del Real Felipe o la Independencia hayan permanecido hasta 1825 bajo un control realista. Bueno, entonces le damos la palabra a Cristian. Bueno, buenas noches con todos. En realidad les agradezco la oportunidad de poder conversar sobre el libro La Independencia en Tarma 1820, el primer gobierno patriota, de Gustavo Montoya. Bueno, en realidad también me alegra mucho y quisiera hacer unas reflexiones al respecto. Yo no me imagino el orgullo que deben sentir los tarmeños porque alguien como Gustavo haya hecho una síntesis tan interesante sobre un libro que tuve la oportunidad de leerlo en diciembre del 2018, diciembre del 2019, en borrador, y que me pareció interesante, del cual voy a rescatar dos capítulos, que es el primero, que es un excelente marco teórico sobre cómo entender la independencia bajo el marco de lo que él y la doctora Maquebo llaman la independencia controlada, y el capítulo 4, que es la guerra y gobierno en Tarma independiente. Debo reconocer que me sentí un soldado más del ejército de Álvarez de Arenales, esperando la llegada a Lima, ¿no? Sin embargo, quisiera resaltar también, ya que mi condición es un oficial del ejército del Perú en estado de actividad, que los militares nos desenvolvemos en función a reglamentos, manuales y directivas. Entonces, es increíble cómo poder reflexionar y preguntarnos bajo qué reglamentos el ejército, este ejército del siglo XIX, y me refiero al ejército que comienza a un siglo que comienza en 1808 y que acaba en 1884 con la guerra con Chile, no podrán creerlo, pero nosotros nos desenvolvimos bajo un solo reglamento militar, mientras que los chilenos, durante esa infausta guerra, se desenvolvieron con diferentes manuales, reglamentos y diferentes directivas para enfrentar la guerra, mientras que el Perú enfrentó la guerra de la independencia y la guerra con Chile con un mismo reglamento, que es el reglamento militar de 1768. ¿Y por qué me hago referencia a ello? Porque en el libro de Gustavo Montoya, él menciona mucho el término ejército de ocupación. Como debe ser de su conocimiento, es necesario utilizar terminologías que nos puedan hacer referencias no solo a lo que está ocurriendo en el ámbito histórico e historiográfico, sino también utilizar textos como este reglamento para poder entender qué cosa era el ejército de San Martín o qué cosa era el ejército de Arenales. En realidad es muy emocionante leer en el capítulo 1 cómo es que Gustavo hace todo un balance utilizando los principales textos para nosotros sumarnos a esa gran campaña que hace Álvarez de Arenales sobre la Sierra Central y cómo a decir de Gustavo, es un ejército de ocupación que prácticamente, gracias a la motivación de la población de la Sierra Central, elige a sus autoridades y más aún ejerce la firma de un acta de la independencia con un oficial de alta graduación que es el que tiene que revalidar, algo bastante curioso. Sin embargo, si seguimos el reglamento de 1768, el término adecuado para definir tanto al ejército de Álvarez de Arenales como al ejército que llega a Paracas al mando del general San Martín, la definición es un ejército combinado de operaciones. Así lo define el manual de 1768. Sin embargo, también quisiera señalar que es importante
esta emoción que te transmite Gustavo en el capítulo 4, al querer ver a Tarma no solamente como un centro que te abastece con productos de pan llevar, te abastece con hombres y también con armamento para poder continuar con la guerra, sino eso que él ha llamado, ellos son la antorcha que guía a ese ejército, ¿no? O sea, ¿cómo es que desde un lugar tan apartado y desde un lugar que la historiografía tradicional pues imaginó era un lugar apolítico, sin ningún tipo de vínculos con lo que está ocurriendo en el Río de la Plata, ni mucho menos en Chile, puede ser un lugar altamente politizado? Y lo que yo podría resaltar más aún es esa parte donde Gustavo resalta que es cuando llega la patria. ¿Y qué cosa es la patria? O sea, para los diferentes sectores sociales que ocupaban Tarma, la patria podría significar 10, 50 o 10.000 cosas. La patria era la libertad de los negros, esclavizados. La patria era hacernos todos iguales. La patria era que la élite tarmeña, ahora independiente, conserve sus propiedades. En realidad, la patria, y no quiero expresarme mal, se convirtió en un verdadero, no orden, sino desorden en el que cada sector social, con el que cada sector social se identificó y que tradujo de manera propia, ¿no? De repente, el capítulo 2 de Gustavo Montoya no solamente es un llamado a la reflexión sobre lo que significan estos símbolos asociados a este ejército patriota, sino también a lo que significa a través de las palabras. Y es que lo que hace Gustavo Montoya es utilizar a Reinhard Koselleck, este genial historiador alemán, de los conceptos, y también hacer una crítica al libro de Aljobin que se titula Voces de la Modernidad, ¿no? O sea, no todo es tan estricto y tan formal como lo creemos. En realidad, los términos también significaron un caos para cada sector social que formaba parte de la sociedad armenia de aquel entonces, ¿no? Mientras yo iba leyendo, y como lo dije al principio, me sentía un soldado más de ese ejército de Álvarez de Arenales, ¿no? Yo quería resaltar que una cuestión un tanto curiosa, y es que en la primera parte del libro, La Independencia en Tarma 1820, Gustavo va a reseñar quiénes acompañaban a Álvarez de Arenales. Y dice así: la etapa preliminar de la primera campaña de Álvarez de Arenales fue un conjunto de acciones militares y políticas llevadas a cabo desde Ica. Esta se inició el 5 de octubre de 1820, es decir, apenas roto el armisticio de Miraflores. Las fuerzas a cargo de Álvarez de Arenales estaban integradas por los siguientes cuerpos: Batallón número 11 de los Andes, Batallón número 2 de Chile, medio escuadrón de granaderos de los Andes, un pelotón de cazadores de los Andes y 2 piezas de artillería. En total, 1.138 hombres, según el cuadro asignado por José II Roca, un texto publicado en 1866. Y este es un dato curioso que yo, digamos, viéndolo desde unos años más adelante, quisiera hacer una visión retrospectiva hacia ese momento en el cual Gustavo y José II, reseñado por José II Roca, hace esta descripción. Y es que es muy curioso que estos valerosos hombres que vinieron del Río de la Plata, cruzaron los Andes, llegaron a Chile, se embarcaron en una travesía para llegar a las costas del Perú, internarse a la Sierra Central, son estos mismos hombres. Este es un dato curioso, que se sublevan en el Real Felipe en aquel 4 de febrero de 1824, poniendo sobre las armas a todos los batallones y regimientos y poniendo en su lugar a dos interesantes hombres, individuos. Uno de ellos es el sargento primero, Damaso Moyano, y el sargento segundo, Francisco Oliva, ¿no? Que son líderes indiscutibles. Uno es rioplatense, que había sido un negro esclavo, y el otro es un chileno, ¿no? De la Capitanía de Chile. Ambos pusieron sobre las armas, ¿no es cierto?, al Real Felipe, quien después se va a convertir en el último bastión de la América Ibérica, podría asegurarlo, ¿no? Considerando que el Brasil consolida su independencia el 2 de julio de 1823 con la liberación de Bahía. Ya que también se ha tratado el tema de Lima, yo quisiera resaltar un dato interesante, ¿no? Y es que se dijo de que Lima
se queda en la opinión cuando llega el ejército de San Martín, ¿no? En la intriga, pero todo esto se acaba cuando llega Bolívar, ¿no? No es que la opinión se acabe, la opinión continúa, pero no es hegemónica. La intriga no acaba, continúa, pero no es hegemónica. Y lo que importa en esa época es la guerra. La guerra es lo que importa. Y hacer frente al ejército y buscar cómo destruirlo a la brevedad posible, ¿no? Y aquí quisiera resaltar el papel de alguien que es un desconocido, ¿no? Que es un cronista limeño muy poco conocido, que fue el tesorero de propios y arbitrios durante la Municipalidad de Lima, que va a dejar un testimonio valiosísimo desde 1816 hasta 1824, que es muy interesante ya que su manuscrito está incompleto. Y está incompleto porque en febrero de 1824, y eso, eso se ve claro en el manuscrito que él está escribiendo, o sea, tiene como el párrafo a la mitad y él no puede continuar escribiendo. ¿Por qué no puede continuar escribiendo? Porque a finales de febrero de 1824, el ejército nacional, que así era como se le denominaba al ejército español, el ejército nacional ingresa y él, identificado tanto con el rey como con la patria, no puede continuar este relato tan interesante. Quisiera terminar felicitando a Gustavo, ¿no? Yo en realidad espero que Gustavo pueda terminar la segunda, no sé si este libro forma parte de una saga, pero sería interesantísimo que él pueda continuar en la segunda parte de este libro, que a mí me parece incompleto y que sería interesante continuarlo en una segunda parte. Felicitar a Gustavo por tan interesante libro, por una síntesis importante, y que esperamos los jóvenes de Gustavo. Bueno, los jóvenes de Gustavo esperamos que sea el Heraclio Bonilla del 2021, ¿no? Y que ponga los puntos sobre las IES y haga la crítica respectiva a esa historiografía moderna, con un discurso poco conciso, interesante, pero que no deja de ser tradicional, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.
Mil disculpas, hubo una desconexión. Enseguida tenemos la intervención del doctor Manuel Burga. El doctor Manuel Burga es historiador de San Marcos, ha sido rector de la misma universidad. Actualmente es director del LUM, el Museo Lugar de la Memoria. La obra del doctor Burga es extensa, es bastante extensa y cubre diferentes temas de la historia social, de la historia política, de la historia económica. Me voy a permitir leer algunos títulos que él ha publicado y que son bastante conocidos por la historiografía y la bibliografía nacional y extranjera. Él ha publicado en 1976 de la encomienda a la hacienda capitalista. En 1980 ha publicado con Alberto Flores Galindo Apogeo y crisis de la República Aristocrática. En 1981 publicó el libro Lanas y Capital Mercantil, La Casa Ricketts, 1895-1932. En 1988 publicó Nacimiento de una utopía, muerte y resurrección de los incas, que es un libro extraordinario de historia de las mentalidades. También ha publicado recientemente La historia y los historiadores en el Perú, el año 2005, que es un estudio fundamental para conocer las diferentes tradiciones historiográficas en el país. El año de 2018 publicó Hijos de Inmigrantes, el estudiante sanmarquino de historia. Bueno, sin más, dejamos la palabra al doctor Manuel Burga. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches a las autoridades del gobierno local de Tarma. Encantado de estar aquí en esta reunión, encantado de la invitación, Gustavo, de reencontrarme con Carmen, con Cristina y con Cristian en este tema tan apasionante que es este periodo de transición en que el Perú logra su independencia y que ahora es mirado de una manera diferente. Luego, en realidad también estamos aquí congregados, invitados por ti para comentar tu último libro, que es La Independencia en Tarma, 1820, primer gobierno patriota. Un libro que por el título nos dice casi todo su contenido, ¿no? La independencia en Tarma, cómo se produce y cómo se constituye el primer gobierno patriota. Probablemente lo que Gustavo intenta decirnos es el primer gobierno patriota en el antiguo territorio del virreinato español. Entonces, quisiera empezar indicando de que esta mañana el presidente Francisco Sagasti visitó Huaura y Pativilca en homenaje a una fecha importante para ellos también, que es su proclamación de la independencia, y donde hubieron discursos y presentaciones que recuerdan esta progresión de la independencia a partir de la voluntad de los diferentes pueblos que iba visitando el ejército libertador. En segundo lugar, quisiera decir, después de escuchar a Carmen, a Cristina y a Cristian, que ahora ni siquiera podemos ya referirnos a esta suerte de tres posibilidades, ¿no? La independencia como una independencia concedida, la independencia como una independencia ganada y la independencia como una independencia generada, ¿no? Dentro de las entrañas del país. Pues yo creo que ahora lo que está mostrando este tránsito hacia una historiografía nueva, donde hay un análisis de las regiones y de lo que surge de las regiones, es que los tres términos son coincidentes, ¿no? Si no hubiera habido el ejército libertador, hubiera sido más difícil que se ganara la independencia. Y si no hubiera habido una generación interna de estas condiciones de independencia, tampoco se hubiera logrado.
Yo quiero recordar, hablando de este tema que es el tránsito de un antiguo régimen a un nuevo régimen, que sería teóricamente el republicano. Este tránsito motivó las reflexiones de Alexis de Tocqueville en 1846, una obra casi póstuma de Alexis de Tocqueville, donde él dice que la revolución de 1789 era la culminación de un proceso y que ese proceso fue la creación en las poblaciones, en el conjunto de las poblaciones, de nuevas actitudes, de nuevas relaciones entre las personas y de las personas con el régimen monárquico absoluto. Y si no hubiera habido esa transformación, esa metamorfosis interna desde las bases de la sociedad, hubiera sido más penoso y más difícil que el 14 de julio de 1789 hubiera tenido importancia. ¿Por qué digo esto? Digo esto por una sencilla razón. Quisiera solamente detenerme un poco en el capítulo segundo del libro de Gustavo. Pero antes de detenerme en el capítulo segundo, por lo que han dicho los anteriores que me han antecedido, como que Lima queda mal parada en esta suerte de nueva constataciones o nuevas reflexiones sobre la dinámica y la causalidad de la independencia. Lima queda mal parada, pero eso lo sabíamos desde el primer librito de Pablo Macera de 1856, al cual yo me referí en una mesa donde estuvo justamente Gustavo y Carmen McEvoy, ¿no? Pablo Macera escribió ese librito para demostrar las etapas en la construcción de la conciencia nacional. Y la última etapa era la etapa donde estaban los amantes los integrantes de la sociedad amante del país, en la cabeza José Bagijón y Carrillo, digamos. Y lo que Pablo decía, que los criollos tenían una mayor devoción por la patria grande y una menor devoción por la patria chica. La patria grande era el imperio hispánico y la patria chica era el Perú, que se estaba definiendo, que se estaba descubriendo, que la sociedad amante del país justamente se reúnen para descubrir ese país que era la patria chica. Entonces, los criollos limeños como que eran más bien devotos de la patria grande y poco convencidos de la patria chica. Y esa suerte de ambigüedad y de disyuntiva hizo de que José Baquiján Carrillo muriera en Sevilla, en la ribera del Guadalquivir en 1817, igual que Pablo de Olavide, igual que otros. Es decir, Lima sí estaba, los criollos limeños verdaderamente no comulgaban tanto con el fenómeno de la independencia. Y esto no era solamente del Perú, no es por hablar mal de los criollos limeños. El libro de Inés Quintero, la historiadora venezolana, que se llama La criolla principal, y es la biografía de María Antonia Bolívar, la hermana de Simón Bolívar. Ella era una defensora de la monarquía y una de las que se comunicaba con su hermano Simón cuando estaba camino a Lima y le pedía que regrese. Le pedía que regrese porque le decía que tiene pruebas de que los criollos limeños no estaban interesados en la independencia. Bueno, les digo eso para mostrar la complejidad del mundo limeño, que realmente esa complejidad después se trastorna en cambios de movimientos que hacen que muchos de los criollos que creían en la patria grande pasen rápidamente a creer en la patria chica y a ser aliados de los dos libertadores, tanto de San Martín como de Bolívar. Pongo punto aparte.
en eso de Lima conservadora. Y regreso al capítulo segundo del libro de Gustavo, que es la independencia en Tarma, 1820. Y toda esta proclamación que se hace y todos los rituales que se cambian y todo el uso de nuevos términos y nuevas palabras aparentemente. Cristian dijo que hay un caos lexicológico o lexicográfico o del léxico de las personas. Y solamente hay una palabra que subsiste con mucha fuerza, y es patria. La patria que ellos defienden, la patria que ellos definen, y la definen a su manera, y la definen de diversas maneras. La patria puede ser lo que decía Cristian, ¿no? Pero la patria también era esas entrañas que rodeaban el contexto, que rodeaban a Tarma y que le daban vecindad e integración con Huánuco, ¿no? Creo que esta cita de Jerónimo Espejo, que fue este militar de origen chileno, ¿no? Que tiene en la página 39 del libro de Gustavo, habla de lo que él vio en el transcurso de la expedición libertadora, ¿no? Él dice, fue tan decidida la adhesión de los habitantes del Perú, y en particular de las distintas clases en que se han ramificado las razas de origen primitivo, que ello inclinó sin duda la balanza del destino en favor de la libertad del país. Esa partecita nunca lo vieron los que hablaban de la independencia concedida, ¿no? No me gustaría que Gustavo sea el Heraclio Bonilla, porque Gustavo tiene una formación diferente y hemos pasado en la historiografía de las coyunturas y de las estructuras al análisis de la historia, como lo hace Cristina y como lo hace en parte Carmen, ¿no? De los actores, de la agencia de los actores, ¿no? Hemos devuelto un poco la historia a los actores. Y aquí se ve, ¿no? En esta frase tan pequeña de Jerónimo Espejo, dice que ello inclinó sin duda la balanza del destino en favor de la libertad del país, es decir, de la actitud de los habitantes de Tarma. Y este poderoso elemento, comprimido como lo había conservado el poder colonial desde Túpac Amaru y Pumacahua, a manera de los gases volcánicos, empezó a hacerse sentir desde que la expedición tomó tierra en Pisco. Esta segunda partecita me parece sumamente importante y la tomaré después. Pero yo quisiera decir, el concepto de patria es un concepto metafórico, pero a la vez es muy sencillo. La patria peruana, que es el lugar donde hemos nacido y con lo cual tenemos una relación muy especial. Garcilaso Inca de la Vega escribió Comentarios Reales, se publicaron los Comentarios Reales en 1609, y en el prólogo Garcilaso Inca de la Vega dice, mi patria antes se llamaba Tahuantinsuyo, los españoles le llaman Nueva Castilla, pero nosotros le decimos Pirú, es decir, Perú. Es decir, la patria es un concepto antiguo que viene desde mucho antes y que le dan diferentes connotaciones. Y creo que aquí lo que se nota en el caso de Tarma es eso que Macera decía, los otros tienen la patria grande, que es el imperio hispánico, y los habitantes del interior, aquellos que van a participar, que van a mostrar una agencia positiva en el desarrollo de la independencia, ellos tienen una noción muy diferente de la patria chica, que era la patria que era Tarma y todas las cosas que ellos quisieran estar libres, que eran las cosas
las cosas que formaban parte de la fiscalidad colonial y del gobierno colonial. Me pareció también interesante esta diferencia que hacen ellos mismos y que Gustavo la remarca entre vecinos con V chica, ¿no? Y Congreso con la letra grande, ¿no? La mayúscula, ¿no? Hacen vecinos, para decir los vecinos que están ahí notables en la ciudad de Tarma, y el Congreso que resulta de una elección que finalmente va a elegir como gobernador a Francisco de Paula Otero, que es un acto democrático. Esto también surge de las raíces coloniales. No quiero extenderme mucho en esos temas, pero me provoca mucho la lectura del libro de Gustavo para tratar de diferenciar procesos antiguos, tradicionales, de procesos nuevos que se instalan. Yo diría, la palabra patria viene desde el siglo XVI, del siglo XVII, y se va a encarnar de diversas maneras y perdura hasta la actualidad. Hay otros términos nuevos que deberían haber venido como nación y como república, que me parecen ausentes. Me parecen ausentes porque realmente es un periodo de transición y es un periodo de definición de una nueva semántica, de un nuevo léxico y de una relación entre los hechos y las palabras diferentes. Parecería que aquí se está produciendo en un crisol, está surgiendo algo muy nuevo. También quisiera decir algo que me llama muchísimo la atención en palabras de Cristina y en palabras de Carmen, que han estudiado todo el proceso como un proceso militar y de guerras, ¿no? En personas como el general Álvarez Arenales, que ustedes seguramente se han detenido a pensar. Él nació en Burgos, en el País Vasco, y cumplía funciones militares en Río de la Plata. Y después comienza a tomar conciencia y se compromete con la modernidad y con el mundo moderno de la transformación, ¿no? Y me llama muchísimo la atención también Francisco de Paula Otero, que es uno de los importantes voceros de la campaña, de la primera campaña de Álvarez de Arenales, ¿no? Y el que él transmite un poco las directivas de los generales que se quedan en Lima. Y el papel es de crear esta nueva convicción y esta nueva campaña de opiniones para despertar los ánimos autonomistas, los ánimos revolucionarios, de crear una patria nueva, ¿no? Aunque eso viene de mucho después. Yo me detengo en estos personajes porque verdaderamente hasta ahora no he leído una biografía. Se ha perdido la conexión, me parece. En Gobernador de Tarma se perdió la conexión. ¿Me escuchan? Muy bien. Quiero decir entonces que el Ejército Unido Libertador, que se va a conformar después en el año 1823 con la llegada de Bolívar, que se fortalece, no es una metáfora. No, lo estamos escuchando, puede seguir. Ya, es una metáfora sin pies. Doctor Burga, lo estamos escuchando, puede seguir. Sí, estoy siguiendo, pero no sé si me escuchan. ¿Sí? Cristina, ¿me escuchas?
Perfecto, doctor, Ah, lo estamos ya, escuchando. Sí, Cristina, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. a mí se me desconectó. Ya. el- El pero Ejército Unido Libertador, sí, realmente en estos años, yo diría del 20 al 24, es una realidad. Y es una realidad esa constitución tan revolucionaria y en números tan desigual con el ejército realista o nacional, como le llama Cristian, sí, español, ¿no? Tan desigual, no solamente en número de hombres, sino en entrenamiento de los hombres. Y no solo en entrenamiento de los hombres, sino en parque y armamento. Es decir, un ejército profesional contra un ejército que se iba formando y se iba reclutando. Pero qué importante eran las ideas de lo que se estaban persiguiendo. Y eso me parece que eso de que la independencia fue concedida, no fue tan concedida. Había un ansia, un interés por la independencia, y ese interés estaba en el imaginario y en la mentalidad de la gente de la época. Y aquí paso a la otra frase de final, ¿no? De Jerónimo Espejo. Jerónimo de Espejo dijo que los gases se estaban acumulando desde Tupac Amaru y desde Pumacahua, se refiere al Pumacahua de 1814, y que repentinamente comienzan a erupcionar, esa suerte de creación nueva, de algo nuevo que surge de las voluntades de las gentes. Y qué curioso que lo que hemos... lo que insistió Eliseo, el primer ponente con su historia, que él conoce la historia de Huánuco, ¿no? Al decir 1812. En 1812 se recuerda al Inca, pero el Gustavo menciona 1754-56, Juan Santos Atahualpa, ¿no? Entonces, hay una suerte de un proceso y de una historia oral y de una memoria oral, que es la memoria de Juan Santos Atahualpa, Tupac Amaru, todos los movimientos que van a florecer como alternativas del mundo de las ideas y de los imaginarios colectivos indígenas, que irán de repente después a llegar hasta Manuel Belgrano, y Manuel Belgrano y proponer ideas que son realmente fantasiosas para la época, pero que podían ser ideas verdaderas, ideas reales, porque las autoridades indígenas, cuando digo autoridades indígenas hablo de una complejidad enorme, tenían una cierta legitimidad, y esa legitimidad era muy diferente a la legalidad que venía desde fuera y que era el sistema republicano y el sistema eleccionario y representativo. Entonces, no tengo el nombre aquí en este momento, pero acaba de publicarse una novela en Argentina donde se habla de este tema, y que vamos a tratar de conseguirla para discutirla aquí en Lima en el lugar de la memoria, donde se habla de la presencia de los incas. Bueno, yo creo que me he salido un poco, y discúlpenme, pero lo que quería es decir que ya no podemos hablar de la independencia concedida, sino más bien tratar de entender a la pobre ciudad de Lima y sus limitaciones. Y su política criolla, que parece que se comienza a construir esta política criolla en Lima, cuando los criollos pasan de la fidelidad al virrey a la fidelidad a los jefes del Ejército Unido Libertador. Entonces, también hay una suerte de gran versatilidad política de los criollos que los hace ponerse en la vanguardia de la historia en ese momento. Entonces, para terminar, yo vuelvo a decir que estos estudios, como lo de Gustavo, el estudio de
de Elizabeth Hernández para Piura, los estudios de Nelson Pereira. para Ayacucho, los de Margaret de Najarro para el Cusco, nos están mostrando otra realidad. Y nos están mostrando que si bien los ejércitos no podían venir de ahí porque no tenían capacidad de formar ejércitos, ¿no? Habían las condiciones mentales, las condiciones y las actitudes, como dice Alexis de Tocqueville para la Revolución Francesa, que sin ese cambio de las actitudes y de las mentalidades en la base social, no hubiera sido posible un cambio revolucionario. Y eso habría que destacar. Y eso es lo que finalmente destaca y recoge Gustavo Montoya. Y por eso lo felicito. Muchas gracias. Hablen, Gustavo, ya, habla. No, acá. Hola, hola. Hola. Burga por su intervención, por recordarnos todas las complejidades que la independencia en el Perú supuso. Recordamos el título de uno de los libros de Carmen McEvoy, El nudo del imperio. Y efectivamente, la independencia del virreinato peruano, que luego se convirtió en una república, en realidad es el desenlace de una experiencia continental. Y a estas tierras, a los Andes, a la costa, a Lima, convergieron no solo ejércitos, convergieron no solo militares, convergieron ideas, convergieron esperanzas, convergieron ideales republicanos. Quisiera agradecer a todos los participantes en esta reunión, el agradecimiento del pueblo de Tarma, de la villa de Tarma, y por supuesto del alcalde, muy agradecido por su participación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, gracias a todos por sus exposiciones. Buenas noches. Gracias, Cristina. Gracias, doctor Manuel Burga. Gracias, Cristian. Gracias, Carmen.